Bueno, le damos la más cordial bienvenida desde esta Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales a los amigos que nos acompañan de la Iniciativa Social para la Democracia y de la Iniciativa Hermanos Cercanos. Tiene la palabra Wendy Clavijo. Buenas tardes, honorables diputados. Gracias por la invitación y por habernos recibido esta tarde. Es un gusto para todos nosotros, tanto como para la Iniciativa Hermanos Cercanos y también para SALEX, que se encuentran en este momento acá. Han viajado de alrededor del mundo para poder estar aquí presentes esta tarde y poder presentarles un documento que nos gustaría que fuera incluido, que vamos a hacer la presentación aquí junto al ISD. Y me gustaría presentárselos. Oscar Estrada, que viene de Italia, viene Néstor Gotay de la parte de Virginia, Hugo Hernández también de la parte del DMV. Tenemos a María Cosme, que viene de Alemania, Francisco Alaví, que viene de California, Guillermo Funes, también de California, Luis Domínguez, de Canadá, y Germán Rivas, de Georgia, del estado de Georgia. Hacen falta muchas personas de España, de muchos otros lugares con los que trabajamos, de Sudamérica incluso, pero en esta ocasión solamente ellos pudieron viajar. Y nomás quería también explicarles un poco desde dónde venimos trabajando con el tema del voto en el exterior. Nosotros retomamos esta carrera, ¿verdad?, maratónica, porque no ha empezado el año pasado, ni desde el día que nosotros la retomamos en el 2019. Esta carrera ha venido por muchos años, que también tenemos un poco de esa información, y pues hasta el momento nunca se ha hecho nada. Vemos ahora la mejor oportunidad para que los salvadoreños en el exterior puedan ser incluidos dentro de la participación política, tanto para el sufragio pasivo y también para poder tener esa representación que hoy por hoy no se tiene. Venimos en el 2019 a presentar una propuesta de ley, la cual fue totalmente ignorada. Venimos personas, incluso el equipo era mucho más grande en el tiempo de no pandemia, y nunca se fue tomada en cuenta. Ahora volvemos a traer, no una propuesta de ley, pero sí cosas que nos gustaría que ustedes incluyeran al momento de ustedes trabajar esa ley, y aprovechando también que pues este gobierno y el presidente Nayib Bukele también reconoce la importancia de los salvadoreños en el exterior dentro de la sociedad salvadoreña. Es importante saber que lo que vamos a exponer hoy no es algo de otro mundo. Hay otros países que ya tienen representación política, no es algo que nos hemos sacado de la manga, sino que ya venimos con cosas reales para que se pueda dar inicio en esta primera fase y poder ser incluidas en esa ley que tanto hemos esperado los 3,5 millones de salvadoreños. Que es importante también recordar que no solamente, seguramente otros países tienen más personas afuera de sus fronteras, sin embargo, para este país y la población representamos la tercera parte de la población que ha sido totalmente pues dejada fuera en la participación política. Así que muchas gracias y pues tenemos una presentación lista. Que de manera conjunta entre la Iniciativa Hermanos Cercanos y la Iniciativa Social para la Democracia hemos venido trabajando. Este producto es un producto de una consulta bastante amplia con personas representativas de Australia, de Francia, de Suiza, Suecia, Alemania, Italia, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, y algunas personas también de Panamá. Es decir, este es un esfuerzo que involucra a salvadoreños que residen en muchas partes del mundo y que han estado vinculados a esta iniciativa Hermanos Cercanos. La propuesta, esta es una propuesta para la regulación del sufragio activo y pasivo para los salvadoreños con residencia en el exterior. Y hago este enfoque de con residencia en el exterior porque normalmente nos hemos remitido a los salvadoreños residentes en el exterior. Pero aquí, cuando hablamos con residencia, nos remitimos a las personas que tienen una residencia permanente en el exterior, como aquellas que pueden tener una residencia temporal por razones de trabajo o por razones de estudio y que pueden tener
estar en ese periodo en épocas de desarrollo de las elecciones. Algunos elementos de marco de referencia, no queremos que esto sea cansado, y decía, sin ánimo de pretender de que estamos viejos, pero la verdad que este es un esfuerzo que viene ya de hace prácticamente, diríamos, 20 años. Inicia con mucha más fuerza en la primera convención de salvadoreños en el mundo, celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos, donde desde ahí se comenzó a hablar del voto del exterior y de la participación política de los salvadoreños del exterior. El recurso del 2012 fue resuelto por la Sala de lo Constitucional en diciembre del año 2016, mandando a que se pudiera reglamentar el sufragio activo y pasivo para las elecciones de 2018. Sin embargo, había dejado la apertura para que, si no se lograba para esa época, pudiera llevarse hasta el año 2021. Sin embargo, pues tampoco había logrado haber un avance significativo, y allí fue donde se retoma juntamente con la iniciativa Hermanos Cercanos, y ya para el mes de septiembre, entre mayo y septiembre, que se trabajó en conjunto, en septiembre se presenta a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Reformas Electorales, la propuesta de un anteproyecto de ley para el sufragio activo de los salvadoreños en el exterior. Finalmente, para 2020, iniciamos desde el mes de enero, el 16 de enero, con la aprobación de una ley por parte de la Asamblea, en la que solo incluía el voto para las elecciones legislativas, el presidente la veta. Posteriormente, el 6 de febrero, aprueban una nueva ley en la que se incluye el voto para el ámbito municipal y legislativo. No se incluye nada del sufragio pasivo, por lo tanto también se veta. El 28 de febrero la Asamblea supera ese veto, y finalmente el 3 de marzo lo envían a la Sala de lo Constitucional para que esta dé su opinión. Finalmente, la Sala el 24 de julio del 2020 emite dos resoluciones, una en torno a la ley aprobada, la cual la declara de carácter constitucional en lo relativo al sufragio activo para las elecciones legislativas y municipales, pero declara la inconstitucionalidad por omisión de esa ley por no haber incluido el sufragio pasivo para ambas elecciones. Y la otra resolución es la del seguimiento al cumplimiento de la sentencia 156-2012. Y aquí es donde nosotros insistimos, y así fue ratificado por el magistrado Aldo Cader, que esa resolución de la Sala de lo Constitucional al mismo tiempo era inconstitucional por haber violado la Constitución al no haber hecho cumplir la sentencia. Y obviamente manda en esa ocasión, incumpliendo la Constitución, a que la Asamblea regulara al mes de diciembre para poder activar el sufragio activo y pasivo hasta las elecciones del 2024. Es decir, incumplió la Sala de lo Constitucional su mismo mandato y el mandato constitucional que lo obliga a hacer cumplir sus propias sentencias. Ya viene finalmente que el 22 de diciembre la Asamblea Legislativa aprueba unas reformas al Código Electoral, al 145, al 160 y al 165 del Código Electoral, para poder dar cumplimiento a la sentencia, pero en realidad fue una formalidad, nada más fue un trámite, porque no es una reforma que en verdad busque garantizar el derecho del sufragio pasivo, entendido desde la óptica de el derecho de optar al cargo público y la garantía de la representación política. Finalmente vamos llegando ya a lo último, el 5 de mayo, la nueva Sala de lo Constitucional revoca parte de la resolución de 24 de julio y manda nuevamente a esta Asamblea a regular sobre sufragio activo y sufragio pasivo al 15 de septiembre. Esta comisión ha comenzado de mayo a junio, y este día, 10 de junio, pues estamos nuevamente aquí visitando para presentar esta propuesta. Por lo tanto, como ven, desde la perspectiva de la sensibilización, no queremos hacer tan cansado esto, pero es el hecho de decir exactamente, ese es el cansancio que ha habido de los salvadoreños del exterior en la lucha por garantizar su derecho al sufragio activo y pasivo. El punto fundamental en esto es el hecho de que el movimiento migratorio salvadoreño es un fenómeno que no puede obviarse por parte del Estado salvadoreño. En principio, si bien no hay datos estadísticos oficiales, pero siempre se hace una estimación de al menos el 30% de la población reside fuera. Este 30%, desde la Constitución de la República,
es obviamente titular de derecho. Y en tanto titulares de derechos constitucionales, existe la responsabilidad del Estado de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos. Desde la perspectiva que el derecho al sufragio de los salvadoreños que residen en el exterior, como un derecho humano universal e inalienable, debe asumirse como un medio para fomentar y fortalecer el vínculo entre el Estado y la población salvadoreña migrante, posibilitando la integración y cohesión de la comunidad política. La comunidad de salvadoreños en el exterior es parte de la comunidad política salvadoreña y, por tanto, titular de los derechos y ahí la responsabilidad del Estado para garantizar su ejercicio. Otro de los elementos que hemos encontrado es que, obviamente, la Constitución de la República nos dice que la base del sistema electoral es la población. Sin embargo, la población salvadoreña con residente en el exterior carece de representación política. Como ustedes pueden ver, la última redistribución de los escaños legislativos se realizó en el año 2012 con base a los datos de población del censo de 2007 con la proyección al 2012 y si vemos a la par tenemos los datos de registro electoral y para las elecciones del 2021 eran 431.445 personas residentes en el exterior que se encuentran debidamente registradas. Esto constituye el 7.41% del registro electoral y ese, cantidad absoluta y relativa ubica a la cantidad de personas del exterior registradas en la cuarta posición de las 15. Pero si nosotros quisiéramos hacer reformas que garanticen la representación política y nosotros asumimos como válido oficialmente hablando el registro electoral y sumáramos los 431.000, como ustedes pueden ver, tenemos 6.721.000 ciudadanos, personas con un cociente de 80.000 y si hacemos la matemática de la regla de cociente y residuo que establece la ley, pues los salvadoreños del exterior tendrían a un total de 5 escaños legislativos, con base a la población ciudadana que está en el registro electoral, que es la única base oficial registral de población en el exterior. Claro, este dato nos indica de que hay departamentos que en esa distribución quedan con 2 diputados. Pero si nosotros tomamos entonces en cuenta que la regla, y se mantiene esta regla de que las circunscripciones se integran con al menos 3 diputados y tomando en cuenta los residuos que cada uno tiene, la nueva distribución de los 84 diputados quedaría de esta manera: San Salvador con 21, La Libertad con 9, Santa Ana 7, con residencia en el exterior 5, San Miguel 6, Sonsonate 6, Usulután 4, Huachapán 4, La Paz 4, Cuscatlán 3, La Unión 3, Chalatenango 3, Morazán, San Vicente y Cabañas también con 3. Esa sería, en el ejercicio que se está realizando. Finalmente, en este tema, en la sala de lo constitucional, en la sentencia, lo que quedó establecido es que la Asamblea Legislativa debe de regular las condiciones para el adecuado ejercicio del sufragio para todos los ciudadanos salvadoreños que se encuentren aptos para votar o para optar a cargos públicos, sin considerar, aparte de estos requisitos, criterios que impliquen discriminaciones injustificadas como el hecho de no residir en el país y que por tanto restrinjan el derecho en ambas dimensiones, es decir, sufragio activo y pasivo. En este marco con ese marco de referencia, presentamos las propuestas de reforma para el sufragio activo y pasivo. La número 1, nuestra propuesta es que se derogue todos los marcos normativos relativos al ejercicio del voto del exterior. Esto porque los marcos que existen y hacer reformas sobre esos marcos es estar haciendo lo que nosotros les decimos como una especie de mostrito. En este sentido, estas leyes han sido un obstáculo para garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio activo y pasivo. Y por lo tanto, creemos que es mejor comenzar con la aprobación de una nueva ley especial para el ejercicio del derecho al sufragio activo y pasivo para los salvadoreños residentes o con residencia en el exterior. El número 3 es que haya una reforma constitucional para garantizar el ejercicio del sufragio pasivo y la representación política
de los salvadoreños con residencia en el exterior y una reforma y una estrategia para garantizar la emisión y entrega del documento único de identidad en el exterior. De los marcos normativos, básicamente nos estamos remitiendo a la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior en las elecciones presidenciales y todas las reformas realizadas en 2020 y las reformas que se le hicieran al Código Electoral en diciembre de 2020 al 143, 160 y 165. En cuanto a la ley, a la nueva ley, proponemos los siguientes elementos que debería de tener esta ley. El principio de la ley debería de garantizar la obligatoriedad que el Estado salvadoreño tiene en cuanto a garantizar los procedimientos, requisitos y garantías necesarias para que los residentes en el exterior ejerzan el derecho al sufragio activo y pasivo. El objeto, pues, debe de garantizar que los salvadoreños con residencia fuera del territorio nacional puedan ejercer su derecho al sufragio activo y pasivo en los eventos presidenciales, legislativos y municipales. En cuanto a la modalidad del voto, nos remitimos a proponer que sea la modalidad de carácter presencial mediante el uso del voto electrónico, la cual podría combinarse con la modalidad de voto electrónico por Internet. Proponemos esta porque la mayoría de los países en América Latina que tienen voto en el exterior utilizan precisamente la modalidad presencial. Y cuando hablamos de la modalidad del voto electrónico es porque en este caso tendrían que votar por consejos municipales y por diputados, pero particularmente para consejos municipales movilizar papeleta a un centro de votación donde pueden haber residentes de 60 municipios, 70 municipios, sería una complicación y por lo tanto la presencial con el uso del voto electrónico resolvería este problema, además de que la modalidad del uso de voto electrónico eliminaría el paso que ha obligado a los salvadoreños a tener que empadronarse, un paso que obviamente también desde nuestra perspectiva sigue siendo un paso que violenta la igualdad del derecho al sufragio. Para garantizar que las modalidades de voto electrónico pues sean fieles, confiables, creemos de que deben de haber requisitos fundamentales que deben de quedar señaladas en la ley. En la ley creemos que no debe de quedar la modalidad específica, pero sí los requisitos que deben de garantizar la secretividad del sufragio, una persona, un voto, la identidad del elector en el momento de sufragar, la protección de los datos personales, las auditorías del sistema electrónico, la seguridad que debe de tener y la vigilancia de los partidos políticos. En cuanto a quienes tienen el derecho de votar, pues obviamente los que tienen su DUI vigente, los que están inscritos en el registro electoral, los que no han adquirido otra nacionalidad que implique la renuncia de la nacionalidad salvadoreña, los que no tienen ninguna inhabilidad establecida por el Código Electoral y estar en el pleno goce de los derechos civiles. Y aquí viene un tema para nosotros fundamental. Como la Sala de lo Constitucional, tanto la anterior como la actual, las anteriores y la actual, ha establecido claramente que se debe de regular tanto el sufragio activo como el sufragio pasivo. Creemos que debe de incluirse en esta ley, al menos de carácter transitorio, mientras no haya una reforma de carácter constitucional, la regla que habilite de forma amplia el derecho de los salvadoreños con residencia en el exterior a proponer candidaturas para optar a cargo público. Y para efectos de las elecciones legislativas proponemos que se establezca de forma transitoria la creación de la circunscripción especial para la participación política de los salvadoreños con residencia en el exterior. La connotación conceptual de esta propuesta tiene que ver mucho con la voluntad política que debe de haber para garantizar la representación política sin que esto tenga una contradicción con la Constitución. A esta circunscripción electoral se le debe de asignar de manera fija una total de 5 escaños legislativos. Y para efectos de las elecciones municipales, el derecho a optar al cargo público de alcalde o concejal que se realice de acuerdo con las normas establecidas en el Código Electoral y Ley de Partidos Políticos.
En cuanto a por quiénes votan, entonces queda claro que en el marco de las elecciones municipales van a votar por los candidatos del municipio de su nacimiento. La única regla que creemos que debe de quedar es esa, porque establecer el último lugar donde residió o demostrar un arraigo, eso complica bastante, y creemos que el hecho de determinar que es donde nació también impide la movilidad de personas de un lugar hacia otro. Y en cuanto a las elecciones legislativas, pues para efectos de estas elecciones, los salvadoreños con residencia en el exterior estarían votando por los candidatos únicamente de la circunscripción especial para la participación política de los salvadoreños con residencia en el exterior. En cuanto a las reformas constitucionales, teniendo en cuenta lo que hemos hablado anteriormente, buscamos que en la Constitución se reconozca el derecho de los salvadoreños residentes en el exterior a elegir presidente y vicepresidente, a los representantes de la comunidad salvadoreña en el exterior, específicamente a diputados y diputadas, y a alcaldes y consejos municipales, realizando una reforma en el artículo 80 de la Constitución, agregando un inciso que diga: se reconoce el derecho de los salvadoreños residentes en el exterior a elegir presidente y vicepresidente, a los representantes de la comunidad salvadoreña en el exterior, específicamente diputados y diputadas, y alcaldes y consejos municipales. La otra reforma constitucional es que se debe de crear la circunscripción especial para darle sello y fortaleza a la representación política, y en este sentido buscamos una reforma en el artículo 79, la que establece: en el territorio de la República se establecerán las circunscripciones electorales que determina la ley. Ahí le agregamos lo que está subrayado, sería la reforma: para las elecciones legislativas habrá una circunscripción especial para los salvadoreños con residencia en el exterior. La base del sistema electoral es la población. Estas, digamos, redacciones también en buena medida hemos revisado cómo está redactado en los casos de Dominicana, en los casos de Ecuador, en los casos de Colombia, y creemos que es una redacción que la simplifica bastante, pero que establece claramente el principio. Y el tema que siempre ha sido uno de los temas de debate, el tema de la población, de qué registro y etcétera, no, creemos que debe de establecerse un principio de la base registral de referencia para poder determinar el número de escaños que se puede asignar a la circunscripción del exterior. Y en este caso, una modalidad podría ser una reforma constitucional al artículo 80, agregando un inciso que para la asignación de escaños legislativos de la circunscripción especial para salvadoreños residentes en el exterior, se tomará de referencia cualquier registro oficial que brinde estadísticos de su población. Esta puede ir por la vía de este principio constitucional, o si en caso eso no queda de esta manera, sí debe de quedar en el marco de una reforma al Código Electoral en el artículo 13, en el inciso 4, agregando el texto que anteriormente ya se ha planteado. De manera de que siempre debe de quedar esto de manera expresa, ya sea en la ley o en la Constitución. La cuarta, que tenía que ver con la emisión del DUI, lo que tenemos aquí es esta situación. Tenemos 431.445, pero el 99% de estas personas de registro son de Estados Unidos. El 0.60% son de Canadá, 2.576. El 0.22 es de Italia, que son los tres que tienen más. Y luego pues vienen unas cantidades menores distribuidas en distintos países del mundo. Esto significa que la garantía para el derecho universal del sufragio y el acceso a otros derechos desde el punto de vista del derecho a la identidad de las personas mediante la emisión del DUI, esto es importante porque no solo se garantiza el acceso al derecho del voto y a votar a cargo público, sino también a derechos económicos, sociales o a otros servicios públicos que el Estado pueda brindar. En tal sentido, el Estado debe de realizar los esfuerzos extraordinarios para facilitar la emisión del DUI en el exterior, retomando las ferias de identidad, los DUI centros móviles, la entrega postal de los DUI, etcétera, ¿no? Y en este sentido, en este tema, para la comisión es solicitar que haya un recomendable para el órgano ejecutivo en esta materia. Y hemos tenido, se ha identificado un problema bastante grave, y es que al momento de que las personas en el exterior han llegado
a solicitar su documento de identidad, se ha manipulado en el sentido de que la persona funcionaria que lo está atendiendo, al momento de consignar la dirección del ciudadano, le solicita la dirección de El Salvador y no la dirección de residencia de donde lo está solicitando o de donde vive en el exterior. Claro, al aparecer la dirección, aunque haya sido emitido y entregado en el exterior, pero si la dirección es de El Salvador, la persona no podrá votar en el exterior y tendrá que venir a votar a El Salvador. Y esto estuvo ocurriendo para las últimas elecciones. En este sentido, nosotros creemos que debe de haber una reforma al decreto legislativo número 685 de la Ley Especial para la emisión del documento único de identidad en el exterior, agregando en el artículo 3 que los funcionarios del RNPN o de la entidad contratada para la emisión del DUI están obligados a consignar la dirección de residencia del exterior, a menos que el ciudadano o ciudadana solicite que le consigne la dirección de arraigo en El Salvador, debiendo el funcionario explicar los efectos electorales de dicha solicitud. Esto, aunque no debería de estar en ley, pero dado los problemas que se han presentado, lo indicado es mejor que quede debidamente expresa en la ley. Esa es la propuesta que traemos y pues muchas gracias por la atención prestada. Bueno, muchas gracias por recibirnos. No es primera vez que Iniciativa Hermanos Cercanos está aquí presente tratando de llevar este cambio fundamental que los salvadoreños en el exterior necesitamos, pero igualmente les queremos agradecer y esperamos que esta sea una reunión con frutos tangibles, que podamos nosotros llevarle buenas noticias a los salvadoreños en el exterior. Iniciativa Hermanos Cercanos, SALEC, somos instituciones que somos no partidarias. Queremos estar claros con eso para que sepan de que estas ideas vienen específicamente de todos los salvadoreños alrededor del mundo, que hemos podido conectarnos por una sola razón, que es que somos salvadoreños, y una sola razón, que se nos está violando un derecho principal que a todos alrededor del mundo, solamente porque nos fuimos del país, se nos está violando, y que es nuestro derecho al voto. Si bien es cierto, existe una ley actualmente que puede decir que nosotros podemos votar para las presidenciales, existen procesos que causan el desincentivo para que las personas puedan realizarlo. Procesos adicionales que los salvadoreños adentro del país no los tienen que realizar, como es un empadronamiento después de sacar el DUI. Entonces, lo que estamos viendo es de que el mundo está cambiando con una integridad, una integración de los diferentes sectores, y estamos viendo que el mundo se está haciendo un poco más inclusivo. Y estamos viendo que El Salvador se está quedando atrás, donde tenemos dos sectores de salvadoreños, los que residen adentro del Salvador y los que residen afuera del Salvador. Entonces nosotros sentimos, todos los participantes de Iniciativa Hermanos Cercanos, como los participantes de SALEC, sentimos de que estamos siendo de una manera discriminados. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí, queremos proponer. Y las propuestas son bien claras las que dice el señor Ramón, que básicamente, número 1, queremos proponer derogar, número 2, crear una ley especial, número 3, una reforma a la Constitución para que de una vez esto pueda parar, esta discriminación o esta segregación de salvadoreños que existen actualmente porque vivimos en el exterior, y básicamente una reforma para que los DUIs sea de manera más especial y que quedemos automáticamente empadronados. Si bien es cierto, los números del registro electoral comparado al número de 3 millones de salvadoreños es muy bajo, y entiendo. Y pueden decir de repente ustedes, los políticos de repente pueden decir, pero ustedes no votan mucho. Pues obviamente no votamos porque los procesos están diseñados para que no lo hagamos. Es por eso que estamos aquí, para darles, para respaldarnos a la sentencia de la Sala Constitucional 156-2012, y para que nuestro derecho se pueda cumplir. Una vez la emisión del DUI sea un poco más ágil y fácil de hacerlo, y que quedemos automáticamente empadronados, y que podamos tener, y este es el punto clave, una participación en las elecciones de manera digital presencial, digamos un voto digital, un voto electrónico, donde
podamos nosotros tener una fiesta cívica cuando El Salvador esté votando aquí adentro del país y nosotros nos podamos reunir y podemos decir, este es el día de las elecciones y nosotros queremos tener una voz también de lo que está sucediendo en el país. Entonces, hacerlo de manera digital, ¿qué implica? Implica una modernización al sistema actual que existe también para dentro de El Salvador, que se hace por papeleta. ¿Qué tal si implementamos de manera digital para que sea un poco más, los resultados sean más rápidos, ¿no? Entonces, y para aquellas personas, y esto quiero que esté bien claro, tenemos comunidades en el exterior, en lugares muy remotos. Existen salvadoreños, parte del grupo de Iniciativa Hermanos Cercanos, parte de SALEX, muy remotos en el mundo, donde de repente va a ser imposible llegar a un centro de votación. Entonces, de repente, que estas personas, en combinación de un voto digital, tengan la oportunidad de poderlo hacer por internet. Eso se lo dejamos a ustedes para ver qué pueden ustedes conseguir, qué pueden ustedes crear, de manera de que todo salvadoreño alrededor del mundo, aunque resida afuera del país, tenga ese derecho que se le está violando en este momento. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Hugo Hernández, soy director ejecutivo de SALEX. SALEX es la Organización de Salvadoreños en el Exterior. Somos una organización legalmente establecida en los Estados Unidos y tenemos diferentes pequeñas otras organizaciones que trabajan con nosotros alrededor del mundo. No voy a repetir nada de todo lo que aquí se habló, pero sí me gustaría recalcar quizás dos cosas bien importantes. Y es derogar la actual ley. Nosotros hemos escuchado aquí ya en esta mesa que lo están pensando. Por favor, no lo piensen más y háganlo. Esa ley, quisiera pensar yo que quizás las personas que la crearon no tuvieron a los salvadoreños en el exterior participando y quizás por eso les quedaron tantas áreas grises. Es una ley que, como lo dijeron ya, obstaculiza la participación. Es una ley que debe derogarse y debemos de comenzar de cero. Ese es el sentimiento de nosotros y es basado en las últimas elecciones que supuestamente podríamos haber participado y fue una burla para los salvadoreños. Quizás también recalcar la importancia de la ley del DUI en la dirección, porque si ustedes no hacen eso y hacen la ley, va a pasar lo mismo. Van a seguir obstaculizando que los salvadoreños tengan un DUI con dirección de acá y no van a poder votar. Entonces, creo que va a quedar un poco como en la responsabilidad de ustedes que van a crear la ley, de tratar de cerrar todas estas áreas grises, basado ya en las experiencias. Ya ustedes ya lo vieron, esto viene rebotando por 20 años. Nosotros lo retomamos hace algunos años y quisiéramos que de verdad hiciéramos pues historia y creáramos algo de verdad que todos lo pudiéramos celebrar. Y los verdaderos protagonistas, como decía la diputada Rivas, son los salvadoreños en el exterior. Los salvadoreños que todavía seguimos viviendo esa realidad donde solamente hemos servido como motor económico. Tal vez no mantener el país, ¿verdad? Porque suena un poco grosero y lo hacemos con mucho gusto, pero también tenemos el derecho de tener la participación política sin tener que mudarnos de donde vivimos hacia El Salvador solamente para poder participar. Si bien es cierto que muchos de nosotros nos venimos a participar al país, hoy por hoy realmente no tenemos ninguna representación en el exterior, porque cuando nos venimos nos tenemos que postular por un departamento específico, lo cual dice que nosotros representamos a la población de ese departamento, no representamos a los salvadoreños en el exterior. Dentro de esos 84 diputados que existen en la Asamblea Legislativa hoy por hoy, no hay uno que solamente vea una agenda de los salvadoreños en el exterior, siendo nosotros la tercera parte de la población total. Tampoco no se puede negar que nos bloquearon al votar, como decía la diputada Santos, y al final no importa si se empezó y se dio el primer paso. Lo que importa es que no ha dado los resultados que nosotros queríamos, que nosotros necesitamos. No importa que solamente en el caso de México, creo que mencionaba alguien, que solamente el 15% pudo votar y que en República Dominicana solo es el 22%. No importa si es el 1% o el 2%, lo importante es que nos den esa habilidad de poder votar, que haya esa opción, que al final sea la opción del ciudadano como lo es en este país, si quiere salir a votar o no, si quiere votar por un partido político específico o no, que nos den esa oportunidad, que hagan leyes, porque al final
entendería yo que la Asamblea Legislativa está para legislar a favor del pueblo salvadoreño, y eso incluye a la tercera parte de los salvadoreños en el exterior que hemos sido olvidados, y no se puede negar que somos más de 3 millones de salvadoreños sin poder votar, y todos somos salvadoreños a menos que hayamos renunciado a nuestra ciudadanía. Así que con la seriedad que el tema requiere, esperaríamos, y estoy segura, como dijo el presidente, que para septiembre vamos a poder tener esa ley, y queremos que nuestras propuestas se tomen en cuenta. Obviamente, agradecemos el inicio de este diálogo, porque, vuelvo a repetir, es la primera vez que tenemos la oportunidad de tener a todos los de una comisión escuchando las historias reales que pasamos allá, aunque suenen repetitivas, pero parece que se van a tener que seguir repitiendo, porque alguien por aquí decía, bueno, en México también se tienen que empadronar. Sí, pero es que nosotros ya no queremos empadronarnos, porque si ustedes no lo tienen que hacer aquí de la misma manera, debería de ser de la misma forma también en el exterior, donde solamente podamos emitir nuestro voto. Si se hacen en otros países, bueno, entonces definitivamente tropicalícenlo y sépanlo que ya, si rayamos con ese tema y está tan trillado, es porque odiamos estar yendo 2 veces a recoger nuestro DUI, odiamos estarnos empadronando y pasar por todos esos procesos. Simplemente dejen votar a esos 3 millones de salvadoreños que este sistema de gobierno que ha existido por 30 años nos sacaron. Si hay un porcentaje de salvadoreños que se fue por su gusto, debe ser muy poquito. Si ya estamos afuera, si vamos a regresar o no vamos a regresar, yo creo que eso depende de cada quien, pero lo mínimo que pueden hacer por esa población es darle los mecanismos y los recursos y hacer una ley que sea apropiada hacia nosotros. Muchas gracias a todos.